Mucho gusto, jóvenes. Bienvenidos al curso de Introducción al Estudio del Derecho 2. En la clase anterior hablábamos sobre lo que son las personas jurídicas individuales. El día de hoy, siguiendo nuestro, nuestra guía de clases, le vamos a hablar sobre las personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Que de una manera nosotros también les denominamos personas ficticias, personas que tienen capacidad también para ejercer derechos y ejercer obligaciones, ¿verdad? Y que en un momento dado estas personas jurídicas pueden representar a otras personas, ya sea en forma judicial o en forma extrajudicial. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con nuestra presentación, ¿verdad? Y vamos a hablar algo sobre eh, las personas jurídicas colectivas. Vamos a empezar con las diapositivas. Bueno, eh, a las personas jurídicas colectivas también algunos les han denominado personas morales, personas abstractas, personas incorporales o bien también personas artificiales, ¿verdad? Porque de una u otra manera a veces no conocemos quiénes son estas personas, ¿verdad? Así le denomina la doctrina a estas personas, ¿verdad? Entonces, pero para que nosotros podamos entender un poco más sobre la definición que la vamos a encontrar en nuestro Código Civil, pues vamos a indicarles que el filósofo del Vecchio, al respecto sobre las personas jurídicas, manifiesta. Así que para comprender de la existencia de tales entes, conviene partir del concepto de que hay fines que el individuo no puede alcanzar por sí solo, porque superan las fuerzas y los límites de la vida individual. Definitivamente, como personas, estas personas colectivas necesitan, para alcanzar un objetivo, que sean representadas por otras personas, ¿verdad? No pueden, por decir una situación, una institución bancaria o un negocio, pues tiene que ser representado o representada por alguna persona que sea individual, pero que el mismo Estado le da la facultad para poder representar a este ente, ¿verdad? En relación a los fines, se forman naturalmente organizaciones, no simples uniones mecánicas que tienen una estructura personalizada propia. Tales organizaciones, al no tener una existencia física propia, actúan por medio de individuos, es lo que les decía, ¿verdad? Que tiene que haber una persona que represente a estas instituciones para poder hacer algún tipo de negocio jurídico, ¿verdad? Pero que estas personas obran en nombre propio, no obran, perdón, en nombre propio, sino como órganos de dichas entidades, o sea, en representación de esas entidades. Así es como participan estas personas. Vamos a dar una definición, algunas definiciones, perdón, sobre lo que son las personas jurídicas colectivas o la persona jurídica colectiva. O simple y sencillamente también le decimos persona jurídica, ¿verdad? Podemos conceptualizar a la persona jurídica, dice, como una pluralidad de sujetos que, motivadas por intereses y fines comunes, son reconocidos por el Estado como sujetos de derecho. O sea que son varias personas que se organizan, que se forman, que en conjunto, pues, quieren realizar alguna situación que a ellos les intereses, que tengan intereses para fines comunes.
¿verdad? Por decir un ejemplo. Plaza Magdalena es una entidad y esta institución ha de tener varias personas que son las propietarias de este negocio, de esta Plaza Magdalena, ¿va? Pero para que ellos puedan realizar determinadas actividades, pues tiene que haber una persona que los represente. Un ejemplo sencillo, digamos, en eso de la Plaza Magdalena, podríamos decir, bueno, usted necesita un espacio en Plaza Magdalena, ¿verdad? Y lo que debe de hacer es acudir con la persona que representa a ese negocio para poder realizar algún contrato de arrendamiento, ¿verdad? Entonces, esa es la persona que va a actuar en representación de ellos. El tratadista Juan Antonio González dice que definimos a la persona moral o persona jurídica como un conjunto de personas físicas que reúnen sus esfuerzos o sus capitales y en ocasiones ambos para la realización de una finalidad común, siempre lícita. Personas morales de derecho público y de derecho privado. Si nos damos cuenta, la definición anterior tiene mucha similitud porque dice persona moral o jurídica como un conjunto de personas físicas y ahí arriba dice una pluralidad de sujetos, ¿verdad? Y estas personas se reúnen, ya sea su capital o bien también en un momento dado hasta la fuerza de trabajo dan ellos, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces que siempre que esta finalidad sea lícita, pero esa es lícita, no es ilícita, dice ilícita, pero es lícita, lícita tiene que ser. Bueno, ahora bien, ¿dónde encontramos la definición o qué ley es la que nos indica cuáles son las personas jurídicas? Y lo vemos en nuestro artículo 15 del Código Civil. Dice, las personas jurídicas. Son personas jurídicas, dice. El Estado, las municipalidades, las iglesias de todos los cultos, la Universidad de San Carlos y las demás instituciones de derecho público creadas o reconocidas por la ley. Cuando hablamos de creadas o reconocidas por la ley, es que estas instituciones tienen sus leyes orgánicas. Por decir un ejemplo, la Universidad de San Carlos tiene su propia normativa. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social también. Las municipalidades, existe un código municipal. Entonces, por eso es que dice, son creadas o reconocidas por la ley. Cada una de estas instituciones, pues, tiene su propia ley orgánica, que en base a esta ley es que se rigen estas instituciones. También menciona el mismo artículo 15 que las fundaciones y las demás entidades de interés público creadas o reconocidas también por la ley, ¿verdad? O sea, esas también son personas jurídicas. También en el numeral tercero dice las asociaciones sin finalidades lucrativas que se proponen promover, ejercer y proteger sus intereses sindicales, políticos, económicos, ¿verdad? Cuando se crean partidos políticos, también son instituciones que son reconocidas por la ley, ¿sí? Un sindicato, ¿verdad? Tiene también existe también sindicatos que se rigen por sus propios pactos colectivos, ¿verdad? Entonces, y que son representados obviamente por personas individuales. Y así vamos a encontrar la, la, las instituciones que son personas jurídicas, como lo establece el artículo 15 del Código Civil. También, si vemos el artículo 18 también de la misma ley, o sea, el mismo Código Civil, también establece que las instituciones, los establecimientos de asistencia social y demás entidades de interés público regulan su capacidad civil por las leyes que les haya creado o reconocido, ¿verdad? Entonces también tienen personalidad las asociaciones civiles, ¿verdad?
Dice que las asociaciones y las reglas de su institución cuando no hubieran sido creadas por el Estado. La personalidad jurídica de las asociaciones civiles es efecto del acto de su inscripción en el registro del municipio donde se constituyen. O sea, para crear una, una asociación civil, que es al final una persona jurídica, pues se siguen determinados pasos para poder crear esta asociación, ¿verdad? No solo es decir, bueno, vamos a hacer una nuestra asociación y ya está, no, tiene sus procedimientos para poder inscribir a esta asociación y que el propio Estado le va a dar su personalidad jurídica. ¿Cuáles son los elementos de la persona jurídica colectiva? La personalidad jurídica dice que para su reconocimiento, si vamos ahí, dice que hay pluralidad de sujetos, ¿verdad? Hay varias personas que conforman eso, ¿verdad? Si vemos las definiciones anteriores. El término colectivo hace referencia a una connotación de conjunto, o sea, más de uno, que en este caso son personas individuales que formarán una unidad distinta de sus miembros, ¿verdad? Hay varias personas. ¿Cuál es el fin? El fin, dice, se encuentra determinado por el objeto y los intereses que persiguen los asociados y fundamentalmente debe ser lícito, o sea, que debe de ser de lícito comercio, que no sea algo ilícito o algo que no deba de, de realizar esta asociación, ¿verdad? Por decir un ejemplo, alguna asociación que se forme o alguna entidad por decir algo, que se ponga a vender drogas, cuando eso es ilegal, entonces ya sería ilícito. Ellos tienen que hacer el negocio por algo lícito y que sea determinado, ¿verdad? Que tenga un fin, si, por decir un ejemplo, si alguien quiere hacer su panadería, no va a vender cuestiones de que vende una farmacia, ¿verdad? O viceversa. Una farmacia no va a vender pasteles, por decir algo, ¿verdad? Dice, este fin puede ser de beneficencia, defensa gremial, lucrativa. O sea, hay varias situaciones que se puede dar para el fin que persigue la persona jurídica. Tiene que tener un patrimonio también, ¿verdad? Ese patrimonio es la totalidad de bienes, derechos, obligaciones susceptibles de valorar económicamente y que pertenecen a la unidad correspondiente a la entidad colectiva, ¿verdad? Obviamente, para iniciar algo, una persona jurídica debe de tener un patrimonio, ¿verdad? Algo con que inicie, por ejemplo, una agencia bancaria, obviamente para iniciar eh, a prestar el servicio, tiene que tener su mobiliario, su equipo, tiene que tener un edificio, si no es propio, al menos alquilado, pero ya es parte del patrimonio, ¿verdad? Su personal. Entonces tienen que tener todo eso la entidad. Y el reconocimiento del Estado, como les digo, que esa es una formalidad, ¿verdad? Este constituye un elemento esencial, ya que sin este reconocimiento o visto bueno, autorización hacia esta persona jurídica no tendría personalidad jurídica que la inviste para poder actuar en el mundo de lo jurídico. Si el Estado no reconoce a esta entidad o a esta entidad que se está formando, si no le da el aval, el visto bueno, como dice, el reconocimiento, su autorización, no puede realizar determinados actos, determinadas actividades, ¿verdad? Un ejemplo, les podría decir, digamos, un sindicato, empiezan cuando se forma, tiene un procedimiento que al final de cuentas, quien autoriza para que el sindicato empiece a funcionar es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Entonces, hay un procedimiento, hasta que no sea reconocido por este ente, no puede eh, tener vida jurídica ese sindicato, ¿verdad? Entonces, todo esto tiene un procedimiento que debe realizarse. Bueno, ¿cuáles son estas clases de personas jurídicas, verdad? Entonces, pueden ser públicas o pueden ser de derecho privado, ¿verdad? Entonces, el mismo artículo 15 del Código Civil nos establece ahí quiénes son las personas jurídicas, las de derecho público, pues en el primer párrafo encontramos el Estado, las municipalidades, las iglesias
de todos los cultos, la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Estas son de derecho público que también incluye las fundaciones y demás entidades de interés público creadas o reconocidas por la ley. Estos, el numeral 1 y el numeral 2 son estas personas precisamente de derecho público, son públicos. Y las de derecho privado nos encontramos en el numeral 3 y 4 de siempre del artículo 15 del Código Civil, ¿verdad? Que ahí están las asociaciones sin finalidades lucrativas, los sindicatos, las organizaciones políticas, económicas, religiosas, sociales, ¿verdad? Los patronatos, los comités también, ¿verdad? Las sociedades, ¿verdad? Entonces, esas son las de derecho privado. Y vamos a ver lo que dice que son personas de derecho público. Dice que estas son una emanación y manifestación de la autoridad pública. Entre ellas se encuentran el Estado, las municipalidades, la iglesia, los establecimientos públicos en general, quienes tienen bienes afectados al funcionamiento de los servicios públicos o de una manera general para el uso de todos, identificándose las primeras con una circunscripción territorial jurídicamente organizada. Que estas personas jurídicas colectivas de derecho público son aquellas que satisfacen intereses colectivos, o sea, de la colectividad de un grupo de personas, ¿sí? Estas son las personas jurídicas colectivos de derecho público. Ahora bien, las personas jurídicas colectivas de derecho privado. Estas son aquellas que persiguen y existen con fines de lucro. Y son aquellas que podemos mencionar los bancos, ¿verdad? Esas son lucrativas. Ellos persiguen un fin lucrativo, ¿verdad? Ellos a la hora de incluso de poder manejar alguna cuenta bancaria, pues obviamente ellos cobran por eso, ¿verdad? Por no tener una cuenta. Si usted tiene un préstamo en el banco, le cobran intereses, están lucrando. Ellos persiguen un beneficio económico, ¿verdad? Entonces, estas serían las jurídicas colectivas de derecho privado. Ahora bien, las entidades con fines lucrativas también dice que son aquellas que al realizar una determinada actividad pueden generar utilidades y el destino de estas pues, pueden ser que no sean revertidas en la misma actividad total o parcialmente, o pueden ser total o parcialmente distribuidas entre los mismos miembros, o sea, hablemos de las ganancias que puedan perseguir ellos en un momento dado. Los casos más conocidos son las entidades con fines lucrativas, como les decía yo, las sociedades. Y pues eso de las sociedades, pues, solo para que tengamos también una idea, las encontramos dentro del Código de Comercio de Guatemala, que así se denomina, no solo es Código de Comercio, ¿verdad? Entonces, en su artículo 14, dice, también menciona, ¿verdad? La personalidad jurídica, la sociedad mercantil constituida de acuerdo a las disposiciones de este código e inscrita en el registro mercantil tendrá personalidad jurídica propia y distinta de los socios individualmente considerados. O sea que, perdón, o sea que estas son prácticamente las sociedades mercantiles que les mencionaba y ahí dentro de este mismo código civil menciona qué son las sociedades mercantiles, ¿no? Solo para que tengamos una idea, en el artículo 10, son sociedades organizadas bajo forma mercantil exclusivamente las siguientes, dice la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de expansión limitada, la sociedad anónima, la sociedad en comandita por acciones, las sociedades de inversión, ¿verdad? O sea, esto lo van a profundizar un poco más ustedes cuando vean el curso de Derecho Mercantil, ¿verdad? Pero sí, en algunas leyes que nosotros tenemos, pues están distribuidas esas entidades, ¿verdad? Con fines lucrativos, ¿verdad? También en el caso de nosotros, las entidades con fines no lucrativos
son las asociaciones, los comités, los patronatos y las fundaciones que también están inmersos en el artículo 15, perdón, 15 del Código Civil, ¿verdad? Ahí están indicadas que estas son las entidades sin fines lucrativos, o sea, no lucrativas. Así como las personas individuales o las personas jurídicas individuales tienen atributos, también las personas jurídicas colectivas también tienen sus atributos. Y recordémonos que los atributos, como lo decíamos en la clase en la clase anterior, sobre lo que es, cuando hablábamos de las personas, la persona individual, pues el atributo, como les decía, es lo que sirve más que todo para identificar o individualizar una persona, ¿verdad? Entonces, así, las personas jurídicas colectivas también tienen sus atributos. Casi son las mismas de la persona individual, a excepción del estado civil, ¿verdad? Que esto no lo tiene la persona jurídica. De ahí las demás sí están, ¿verdad? Está la capacidad, está el nombre, está el domicilio, está el patrimonio, está la nacionalidad. Esos son los atributos de la persona jurídica colectiva. Bueno, la capacidad es la aptitud para ser sujetos de derecho y obligaciones. Es lo mismo que la persona jurídica individual. Es regida por las leyes que regulan su organización y funcionamiento. La persona jurídica colectiva tiene capacidad de goce, la cual está limitada al objetivo o finalidad que persigue y de consiguiente su representación siempre corresponde a una persona jurídica individual que reúna los requisitos para el efecto, para el efecto establecen las leyes según la naturaleza de la misma, ¿verdad? En un sindicato existe un comité ejecutivo. En una agencia bancaria existe un gerente. Un mandatario judicial es aquella persona que puede representar a otra en determinado momento en un órgano jurisdiccional para realizar actividades que debería de hacer el titular de ese derecho. Sin embargo, esa representación se lo dan a esta otra persona, ¿verdad? Esa es la capacidad, ¿verdad? También tenemos como atributo de la persona jurídica individual el nombre. En, en el Código de Comercio de Guatemala aparece razón social o denominación social, así se le denomina, ¿verdad? Pero recordémonos que este nombre que tienen las personas jurídicas colectivas es muy necesario el nombre. ¿Para qué? Para la identificación plena de las personas, sean estas individuales o colectivas. Y para el caso de las colectivas, casi siempre el mismo está ligado a la actividad o finalidad que desempeñan o persiguen. Por decir un ejemplo, Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Ahí prácticamente está indicando que ese ente, ahí participan abogados y notarios. ¿Sí? El nombre de la Universidad Regional de Guatemala. Pues, la universidad, ¿a qué se dedica? A formar a profesionales como ustedes, ¿verdad? Entonces, no puede formar, disculpen que lo diga, panaderos, ¿verdad? No puede formar carpinteros, cuando no es esa la finalidad o la denominación social de la universidad. Ingenio Azucarero La Esperanza, ¿verdad? Y se dedica al azúcar, ¿verdad? Una sociedad anónima, como les decía, los bancos, ¿verdad? Digamos, el mencionar un nombre de algún banco, digamos, Banco Industrial, sociedad anónima. El otro que es, digamos,
Banco de Desarrollo Rural, Sociedad Anónima. ¿Quiénes son los dueños? No lo sabemos. Pero hay una persona que representa a esta entidad. O sea, todas esas entidades tienen un nombre con la cual se van a identificar y también van a estar ligados a la actividad o a la finalidad que ellos van a desempeñar o la finalidad que ellos persiguen, ¿verdad? Eso va a ser el nombre o se le denomina también razón social o denominación social. Tienen domicilio, ¿verdad? Al igual que la persona jurídica individual, la persona jurídica colectiva tiene la obligación de contar con un domicilio, que es el lugar que se tiene para ser sujeto de derechos y obligaciones, o con el objeto de determinar las autoridades judiciales o administrativas a la que ésta va a quedar sometida, ¿verdad? Y entonces es muy importante que la persona jurídica individual, colectiva, perdón, deba de tener un domicilio. Y recordémonos de que también en la clase anterior mencionábamos algunos artículos del Código Civil sobre lo que es el domicilio. Y los vamos a encontrar en el artículo 38, ¿verdad? Que establece el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación, ¿sí? O en su defecto el lugar en que tenga su administración o sus oficinas centrales. O sea, tiene que determinarse el domicilio, digamos, para hacer algún tipo de negocio jurídico, algún contrato, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para que los sujetos tengan derechos y obligaciones dentro del domicilio que han señalado, ¿verdad? También el artículo 39 de esta misma ley establece, dice que también se reputa como domicilio de las personas jurídicas que tengan agencias o sucursales permanentes en lugares distintos de los de su domicilio, el lugar en que se hallen dichas agencias o sucursales respecto a los actos o contratos que estos ejecutan. ¿Verdad? Por eso es que es muy importante que las personas jurídicas colectivas tengan su domicilio, el lugar donde señalen para realizar determinados actos o que estén sujetos a alguna autoridad judicial o administrativa. Patrimonio. Cuando hablábamos de la persona jurídica individual o persona individual, también mencionábamos de que como personas nosotros tenemos un patrimonio, ¿verdad? Igualmente, las personas jurídicas colectivas tienen su patrimonio, ¿sí? Y este patrimonio dice que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones susceptibles de valorarse económicamente. Y en su caso del patrimonio de la persona jurídica colectiva, sirve para el cumplimiento de sus fines y es distinto del de cada uno de sus elementos personales que en ella se integran. Soporta sus propias deudas y responsabilidades, ¿verdad? Les mencionaba anteriormente que algunas personas, cuando no tienen capital, y eso se da, eso lo van a ver un poquito más profundo cuando vean derecho mercantil, cuando las personas no tienen capital, pues pueden aportar algunos bienes personales para que formen parte del patrimonio de determinada empresa, ¿verdad? Y en algunos casos también hasta la fuerza de trabajo, ¿verdad? Pero ese es otro tema de otro curso. Aquí a lo que quiero aterrizar es de que cada, cada persona jurídica colectiva debe de tener su patrimonio y este es uno de los atributos que tienen estas personas jurídicas colectivas. Al igual que la persona individual, pues tiene que tener una nacionalidad, ¿verdad? Y la nacionalidad de las personas jurídicas colectivas, pues, como bien se ve ahí, merece mucha atención, principalmente en lo que se refiere a los
de carácter lucrativo, existiendo muchos criterios en cuanto a la determinación de la misma. Algunos dicen que por razón del estado en donde se fundó la matriz, dice que ese es el criterio que se maneja, y otro dice que la nacionalidad de estas personas jurídicas colectivas es por la nacionalidad de sus integrantes. Recordémonos de que cuando existen sociedades anónimas, como les decía al principio, pues a veces no sabemos de dónde son las personas, ¿verdad? Porque aquí en Guatemala, pues obviamente hay extranjeros o personas extranjeras que es que tienen algunas empresas aquí, ¿verdad? Incluso pueden ser socios de un banco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se trata de mencionar en esto de la nacionalidad, ¿verdad? La nacionalidad es un poco más profundo analizar esta parte, ¿verdad? Porque algunos, algunos tratadistas, cuando hacen el análisis sobre esta situación, eh, muchos dicen que pues, la doble tesis que les decía, ¿verdad? Por la razón del Estado donde se fundó la matriz, o sea, donde surgió esa entidad, o por la nacionalidad de sus integrantes, dependiendo de la mayoría si son extranjeros. Pero en este caso, las personas jurídicas colectivas deben de tener su nacionalidad. Cualquiera que sea el criterio que se maneje en cuanto a esa tesis, esas posturas, si es por razón de Estado o por nacionalidad, lo que nos debe interesar es el destino de las ganancias de la actividad que obtengan para proteger los intereses nacionales, ¿verdad? Porque de eso es lo que debe de hacer el Estado de Guatemala, proteger los intereses de las personas que están dentro y que forman parte de una sociedad, ¿verdad? También, bueno, estos serían en sí las, los atributos de la persona, ¿verdad? Eh, Así como la persona jurídica individual tiene un nacimiento, la persona jurídica colectiva también tiene un nacimiento. Y también hay un momento como se debe de extinguir esa persona jurídica colectiva. ¿Sí? Nosotros como personas tenemos un periodo de vida, ¿verdad? También la persona jurídica colectiva goza de una vida jurídica. Es la que el Estado le reconozca. El nacimiento de esta persona jurídica colectiva parte del otorgamiento de la personalidad jurídica de parte del Estado en el cual se funda, crea. Es lo que les decía anteriormente, ¿verdad? Para que la Universidad Regional de Guatemala fuera creada, tuvieron que hacer muchos procedimientos para que el Estado reconociera que esta universidad funcionara. Entonces, ahí nació a la vida jurídica la Universidad Regional de Guatemala. Ahora bien, ¿cómo se va a extinguir la persona jurídica colectiva? Hay varios motivos, ¿verdad? Pero regularmente lo determinan sus estatutos y algunas leyes ordinarias que aparecen eh, en en varias de nuestras normas que tenemos en Guatemala. Por decir un ejemplo, el Código de Comercio de Guatemala menciona algunas situaciones que se dan cuando las sociedades se extinguen, ¿verdad? Vamos a leer, por decir un ejemplo, dice que las sociedades mercantiles, el artículo 15 del Código de Comercio, se regirán por las estipulaciones de la escritura social y por las disposiciones del presente código. Bueno, ahora bien, cuando se extingue una sociedad colectiva o una persona jurídica colectiva, puede hacer, porque también se le pueda declarar en quiebra a una institución de estas, ¿verdad? Entonces, prácticamente se extingue, ¿sí? La persona jurídica colectiva.
Un sindicato, si no tiene la cantidad de personas que se mencionan en el Código de Comercio para formar parte de un sindicato, pues obviamente se extingue su personalidad jurídica o se extingue en sí la persona jurídica colectiva, ¿verdad? Eh, Otro ejemplo, digamos, bueno, en el caso en algunos casos, incluso dentro de las mismas leyes aparecen por cuánto tiempo van a funcionar estas personas jurídicas colectivas, ¿verdad? Entonces, esto es eh, también lo que se menciona dentro de algunas leyes, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros sepamos de que las personas jurídicas colectivas pueden extinguirse de una manera. Bueno, en el caso del Código de Comercio de Guatemala, también dicen disolución, causas disolución, perdón, de las entidades mercantiles o sociedades. Y ahí mencionan varios casos. El vencimiento del plazo, dice que se fija en una escritura, la imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad, ¿verdad? Pérdida de más de 60% del capital pagado, la reunión de las acciones o las operaciones de una sociedad en una sola persona, fíjense, las previstas en la escritura social, lo que les decía, ¿verdad? De repente en la escritura social dice, vamos a trabajar 5 años o 10 años. Ese es el tiempo de vida que tienen estas personas jurídicas. Y así se enumeran varias situaciones, digamos, en el Código de Comercio de Guatemala. Entonces, así como las sociedades nacen a la vida jurídica, también se extinguen en un momento dado. Por último, vamos a mencionarles algunos artículos que aparecen dentro de algunas de nuestras leyes cuando hablamos sobre la persona jurídica. Esto lo encontramos en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en nuestros artículos 37, 82, 90, 92 y 100, ¿verdad? En la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en su artículo 18, el Código Civil, artículos 15 y 16, que estábamos más o menos platicando hace un rato, en el Código de Comercio de Guatemala, en el artículo 14, y también en el Código de Trabajo, en los artículos 210 y 215, ¿verdad? Quiero que por favor tomen en cuenta estos artículos, ¿verdad? Porque les quiero indicar de que el video que estamos editando en esta oportunidad, pues va a permanecer hasta el día sábado para que ustedes la puedan visualizar, ¿verdad? Y además de esto, de visualizar este video, también se les va a dejar una pequeña tarea, que se trata de un cuestionario que también estará, este cuestionario estará cargado en la plataforma de Classroom, ¿verdad? Y el mismo también tendrá una fecha límite para resolverlo y tienen que resolverlo en este mismo día sábado hasta las 11 de la noche con 59 minutos. Ahí se les va a dejar el trabajo para que ustedes lo puedan realizar y además pues que puedan visualizar este video, ¿verdad? Yo les agradezco bastante, jóvenes, que hayan visualizado este video y espero que ya el próximo domingo pues nos podamos conectar a la hora ya sabida, ¿verdad? Y espero que la hayan pasado bien y nos saludamos el próximo fin de semana. Bendiciones y que tengan una feliz noche. Muy amables, que les agradece bastante su atención. Buenas noches, cuídense.